Ellos expondrán temas relevantes justamente a ese tema, que es de gran importancia, gobierno y elecciones. Le damos entonces un aplauso y bienvenida en su intervención al licenciado Johnson Centeno. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Johnson Centeno. Les traigo el saludo desde el Perú, desde el norte del Perú, de mi ciudad que se denomina Trujillo. Créanme que estoy encantadísimo desde el primer momento que he puesto una tierra, un pie en este hermoso país vecino de la República del Ecuador. El día de ayer estuve en Guayaquil, he estado también en otras zonas aledañas y créanme que he quedado yo encantado de la tierra que tienen ustedes, del orden, de la limpieza, de la estructura, que ojalá ya en un mediano plazo, ojalá Trujillo del Perú pueda igualarnos un poco a ustedes. Bueno, estoy disfrutando de veras cada momento de este magnífico evento organizado por la Red Latinoamericana de Consultores Políticos. Para mí es un verdadero honor conversar y aprender de hermanos latinoamericanos que están acompañándonos a ustedes en esta jornada desde las horas de la mañana. Por ejemplo, el señor Gustavo, casi digo Gustavo Petro, Gustavo Gaitán, estuvo con ustedes en la mañana, es toda una autoridad en marketing político, magnífico expositor. Pero no solo eso, la verdad que yo me siento muy honrado además porque vengo también a testimoniarles el esfuerzo que un grupo de personas hicimos en el norte del Perú, en las redes sociales, con la fundación de un espacio periodístico que se denominó Trujillo 2021 TV. En su oportunidad, en los últimos 4 años, hemos testimoniado, hemos graficado y especialmente creo documentado todo lo que ocurre en nuestra tierra. Creo que eso es el principal ánimo que tienen los que emprenden algunos medios periodísticos desde las redes sociales, ¿no es cierto? Dejar un poco para la posteridad cuál es la forma de vivir de sus habitantes. Y eso es lo que nosotros hicimos en los últimos 4 años en materia política, en materia cultural, en cuestiones musicales, etcétera, etcétera. Hasta que también entramos efectivamente al análisis político. Y entonces nos ganamos muchos amigos, ¿bien? Y también enemigos. Por eso nos hackearon. Por eso nos hackearon. Te ganas enemigos y te hackean, ¿no es cierto? Sin embargo, ese fue un pequeño paréntesis porque salimos del aire precisamente en plena campaña electoral. Y a partir de ahí hemos decidido crear un nuevo espacio periodístico que el día de hoy estoy dando inicio en primicia, las primeras transmisiones para Trujillo y para el mundo de un espacio que se denomina Crecer TV, que es nuestra nueva plataforma informativa que nos va a permitir seguir haciendo crónicas, testimoniando las ocurrencias no solamente de la localidad, sino también del país y, como en este caso, desde el extranjero. De manera que para mí es un honor enorme estar aquí en esta tierra bendita del Ecuador para dar precisamente lugar a la primera ocasión de transmitir a través de las redes sociales. En este contexto quiero agradecer enormemente a un gran amigo que nos ha apoyado desde un primer momento cuando comenzamos a hacer análisis internacional.
y él es uno de los cerebros de esta red latinoamericana de consultores políticos. Su nombre es Ronald Antón, a quien conocí en Trujillo, cuando él estuvo aquí en mi tierra y estuvimos paseando por diversas partes, y siempre que nos comunicábamos, algún día tendré que regresar a Trujillo, a comer ese cabrito rico que tuvimos ahí, etcétera, etcétera, entre otras cosas. De manera que si esta vez yo hice el esfuerzo para estar aquí en esta hermosa ciudad del Ecuador, es para testimoniar y corresponder a esa amistad con mi buen amigo Ronald Antón, asesor político de los buenos, a quien además quiero tomarme la libertad el día de hoy de entregarle un presente. Y rápidamente, a modo de pie de página, quiero decirles que cuando alguien llegaba a Trujillo hasta hace algún tiempo, o si alguien de pronto emigraba por alguna razón y quería llevarle a alguien un regalillo o algo, pues llevaba una ventanita colonial o unos caballitos de totora. Bien, ese es el regalo que ahora los trujillanos hacían hace unos años. Pero ahora las cosas han cambiado. Por eso quiero que ustedes también presencien el regalo que le he traído a mi buen amigo Ronald Antón. No sé si está ahí, por favor, en el auditorio, me gustaría que esté aquí conmigo. Y que compartan una suerte de producto del nuevo marketing de estos nuevos tiempos, político y electoral. Con todo mi aprecio, Ronald, para ti, desde el Partido del Perú, me gustaría, por favor, que compartan También había chocolates, pero todos han quedado completamente... Ahí está. Sin ningún tipo de alucinaciones, por si acaso, o alusiones. Este es un regalito que ahora, ustedes ven ahí, es un guapo erótico, de una cultura muy propia de mi país, que es la cultura moche, pero que el marketing ya ha exagerado un poquito. Algunos le llaman también guapos pornográficos, pero esto es lo que se regala. Y en moche hay una escultura como esta, de 3 o 4 metros, donde la gente va, se cuelga, le da besitos y todo, y se ha constituido pues en toda una novedad. Y eso es lo que se regala ahora a los amigos que se aprecian bien y que también tiene una historia. A ver si de pronto más adelante comentamos, porque esto se convierte en una campaña política. Y el candidato que edifica y que idea un poco este tipo de alegorías, después participa y arrasa en las elecciones gracias a un guaco de esta naturaleza. Entonces, esa es también, Ronald, una forma de cómo es que el marketing a veces, como decía un profesor, no solamente no tiene fronteras, sino también no tiene límites. Y puede, en algunos casos como estos, agarrarse de una figura histórica, ¿no es cierto? Muchas gracias, Ronald, etcétera, para poder surgir. Una cosa muy curiosa. Guapo erótico del Perú, googleen ustedes, chequenlo para que se diviertan un rato y para que también comprendan cuál es el significado último que le puede otorgar el marketing a este tipo de situaciones. ¿Bien? Gracias nuevamente, Ronald, te llevo en mi corazón. Y ahora, rápidamente, para dar paso a Stalin, quiero hablarles del Perú, de la coyuntura actual, de la coyuntura política, porque en este momento es un poco difícil de pronto para un peruano o para un foráneo hablar un poquito de la coyuntura política de nuestro país. Pero era también difícil hace un poco más de un año, cuando el presidente actualmente en ejercicio, el señor Pedro Castillo, ni bien se estaba instalando en el Palacio, ya la gente estaba hablando de vacancia presidencial. Inclusive cuando yo he salido del Perú, justamente se estaba cocinando una nueva iniciativa del Congreso para vacar al presidente. De manera que yo no sé qué ocurrirá cuando regrese al Perú. De manera que estoy pensando yo muy seriamente pedir asilo político. De pronto aquí en el Ecuador, de pronto muy cerca de la playa Murciélagos, sería extraordinario. Pero más allá de este tipo de ironías, lo cierto es que la coyuntura política en mi país en este momento es muy delicada y tiene que ver mucho con las exposiciones del día de hoy en la mañana, donde Wilder Suárez, me parece, o Ramírez, ¿no es cierto?, les hablaba a ustedes un poco de esos pasajes históricos y políticos que han tenido también su país a lo largo de las últimas jornadas históricas.
Hablamos de los golpes, hablamos de los autogolpes, de cierre del Congreso, presencia de militares, bajísima institucionalidad, etcétera, etcétera. La cosa no es solamente del Ecuador, la cosa no es solamente del Perú, es prácticamente de buena parte de Latinoamérica. El Perú en este momento es una suerte de vecino tóxico del barrio, ¿no es cierto? No se sabe dónde va a llegar. El Perú es así, en este momento. No sabremos si el presidente terminará su mandato o de repente es expulsado por las fuerzas del Congreso de la República. Algunos le llaman las fuerzas oscuras de la ultraderecha, tiene varias denominaciones, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que en este momento el Perú adolece de una altísima inestabilidad en todos los sentidos. Porque rápidamente, hasta hace unos años, en realidad todavía de pronto hasta ahora, todavía, al Perú se le calificaba como el fenómeno peruano que ha sabido mantener en cuerdas separadas, por un lado, la cuestión política y por otro lado, la seguridad jurídica y la seguridad económica. A tal punto que cualquiera que salga elegido gobernante no podría influir sustantivamente en la esfera institucional y en la esfera jurídica y hasta económica. Por eso de pronto estábamos también con las cuentas en azul. Pero esto también tiene un límite y parece ser que en los últimos tiempos, específicamente en los últimos 2 años, estamos viendo que parece que esa frontera de las cuerdas separadas ya comienzan a confundirse. Y entonces eso se presta a una serie de especulaciones. Por eso dicen, Perú, la antesala de Venezuela. Cosa que yo no termino de comprender, porque allá evidentemente estamos netamente con un régimen más tirado al socialismo. El Perú no se sabe finalmente de qué se trata, si es más de izquierda, la ultraizquierda. Algunos dicen que es más bien pro-terrorista. Lo que yo veo desde muy lejos y de cerca en mi país es que hay un altísimo nivel de corrupción, donde el presidente de pronto en algún momento logró ganar las elecciones y que no se le ha dejado hasta ahora diseñar su plataforma de gobierno. De manera que las cosas van a continuar así, parece ser sin solución de continuidad en el mediano plazo. Esa es un poco la reflexión que les traigo, porque una de las causales de que actualmente estemos en el Perú como estamos es por el descompromiso político. Por eso cuando Ronald me dijo, en esta universidad laica, Eloy Alfaro, ¿no es cierto?, van a estar los jóvenes, magnífico. Ahí voy a estar porque ellos no solamente son el presente, sino especialmente el futuro de la nación, los que van a conducir las riendas de su país. Entonces, cuando ustedes ven un país como Venezuela, o de pronto un país como el Perú en la actual situación, hay que preocuparse. Y si usted cree que solamente es un ciudadano para elegir cada 4 o 5 años a su gobernante, se ha equivocado. Es también la forma de hacer participación política. Y yo sé que muchos de los jóvenes que están aquí están en grupos estudiantiles, tienen sus ideas propias, etc. ¿Y por qué no entonces darse un chance y avanzar en ese camino? Esa es la reflexión que les traigo, estimados amigos, estimados hermanos latinoamericanos de Ecuador. Nuevamente me llevo el mejor de los recuerdos de su país y siempre tienen un servidor, Johnson Centeno, y nuestro medio Crecer TV desde Trujillo para el mundo. Muchísimas gracias.